Podemos ver imágenes del partido mientras comentamos alguna cosa. Veo las formaciones de los dos y realmente la formación de Holanda es una formación de emergencia con pocas estrellas. Del lado brasileño veo un equipazo que era, bueno, uno de los máximos candidatos a ganar la Copa del Mundo con Sebastián Lazzaroni, que jugaba con el 3-5-2 de Bilardo, el 3-5-2 de la selección argentina, aplicado al fútbol brasileño, con dos laterales volantes que iban todos los tiros al ataque, Jorginho y Branco, los tres centrales, bueno, Rocha, Moser y Aldair, en el medio Alemão, Dunga y Baldo, y la delantera Careca y Romario. Bueno, nada, tranquilo, como para, como para arrancar, bancando la parada, los muchachos, bueno, tenían de todo. De hecho, es increíble que Romario ya era una de las figuras de la selección, se termina perdiendo el Mundial del 90 por lesión. Increíblemente Romario solamente pudo jugar una Copa del Mundo y se la llevó a casa, ¿no? Como es lo que siempre hablamos entre nosotros, que es increíble que Romario jugó un solo Mundial y lo ganó, y después se perdió el del 90 y el del 98, donde Brasil era claramente candidato, y creo, obviamente, contrafáctico completamente, pero creo que con Romario Brasil tiene una clarísima chance de llevarse las 3 copas en fila, y después sumando en el 2002, 4 en fila. Sí, la del 2002 que lo sacaron peleado con Escolari, y si no también jugaba. Último momento, claro. O sea, se pierde 3 mundiales, digamos, ¿no? 90, 98 y 2002. 2 de esos Brasil, el 94 lo gana con él, el 2002 lo gana sin él, el 98 pierde la final porque se enfermó Ronaldo, y el 90 pierde, todavía nadie sabe cómo el del 90 jugó en la selección argentina en toda la final. Tal cual. Bueno, ahí vemos lo más importante de este video, que es el gol de Careca, el jugador de Napoli, el compañero de Maradona, que, bueno, también estaba alemán en esta selección, los dos compañeros de Diego en la selección brasileña, dándole este amistoso que era un título no oficial, la victoria y la no copa para Brasil, en este Brasil 1, Holanda 0, para, bueno, este amistoso jugado en 1989. Sí, además un partido, como era de carácter no oficial, tuvo más de los 3 cambios permitidos. Holanda hizo 5 sustituciones, Brasil hizo 4, con lo cual ahí también te marca un poco el carácter de no oficial que tenía esta Copa. Sí. Bueno, del lado holandés, además de los mencionados ausentes del Milan, la figura sin dudas era Ronald Koeman, un defensor que en aquel momento militaba en el Barcelona, que era uno de defensores de esos que era difícil de catalogar, a veces jugaba de central, a veces jugaba de lateral, mucho gol, pelota parada, bueno, realmente claramente un defensor moderno, jugando en un fútbol de finales de los 80, principios de los 90, y nada, con números estratosféricos en lo ofensivo. No se puede creer la cantidad de goles que tiene Ronald Koeman en su carrera, porque, 100, ¿no? Bueno, sí, exactamente, por eso digo, número de esos que, bueno, uno tiene que agarrar a los grandes defensores de la historia, Pasarela, bueno, Sergio Ramos, que algunos españoles dicen que es el mejor de todos los tiempos, y uno tiene que decir, bueno, miremos un poco más porque se jugaba al fútbol antes, pero sin dudas, bueno, son defensores goleadores, una característica que no es habitual, que no se suele ver todos los días. Sí, no, un Koeman, nada, que hemos hablado de él cuando hablamos de lo que fue la Holanda, que termina siendo campeón justamente en la Eurocopa del 88, un defensor de otra época. En esa, goleador, bueno, lo dijimos recién, más de 100 goles en primera, un jugadorazo. Después, bueno, justamente es el actual técnico de Holanda, así que muy probablemente lo estaremos viendo más temprano que tarde. Bueno, ahí daba por finalizado el árbitro el partido y sin lugar a dudas daba final para esta edición no oficial, primera edición no oficial, que encima es en el medio de 2 oficiales, razón por la cual tranquilamente se podría haber organizado esta Copa Artemio Franchi, que, bueno, se terminaba quedando Brasil con este partido en 1989, venciendo al campeón vigente de Europa, que era Holanda, que, como decía Nacho, había ganado la Euro de 1988. Hay otra edición no oficial, y lo decía Nacho, Brasil nuevamente se la va a quedar, y esta, bueno, si hablábamos de un equipazo antes, es otro equipazo ahora,
vamos a ver un gran partido del fútbol mundial que no se ha repetido mucho en los mundiales. Sí. En los mundiales no hay tanto Brasil-Alemania como debería haber, sin embargo los que hay son históricos ya, y en este caso, en la previa del Mundial 98, se enfrentaban Brasil y Alemania en lo que también sería una Copa Artemio Franchi no oficial, porque los dos eran campeones de Europa y América respectivamente. Claro, se termina jugando en el 98 en la previa del Mundial, cuando debía haber sido en el 97, ¿no? Para mantener los 4 años de diferencia. Una Brasil que se termina llevando la victoria por 1-0 contra Alemania. Y sí, bueno, el bueno de Bierhoff, que había sido clave para la obtención de la Eurocopa del 96. Sí. Y nada, una Brasil que ya, bueno, ya sabíamos lo que era del 94, se venía el 98, se venía el Mundial. Una selección de otro nivel, en lo que fue la mejor época del fútbol brasileño en la historia para mí. Sí, este es el primer gol del partido, lo marca César Sampaio, bueno, volante central de aquel equipo. Veíamos en algún momento la cara de Romario, que como decía Nacho antes, se pierde el Mundial a los pocos meses, en una conferencia de prensa llorando. Recuerdo cuando afirmaba que no llegaba por la lesión y se iba a perder la Copa del Mundo. En un contragolpe, en una pelota recuperada, Alemania iba a empatar momentáneamente el partido con gol de Ulf Kirsten, y no me pidan más para pronunciar en alemán, que se haga cargo el señor Nacho de Tito. Vemos ahí algunos de los viejos campeones alemanes, como el ratón Hasler, y otros tantos que iban a hacer su despedida en la Copa del Mundo del 98. Recordemos que esta es la última participación de quienes habían sido campeones en Italia 90, ¿no? Alemania llegaba con una selección vieja, era la más vieja en edad del Mundial 98, sin embargo, bueno, no se podía descartar a tipos que habían ganado tanto. El técnico seguía siendo Bertie Box, además había ganado la Euro del 96. Oliver Bierhoff, a pesar de ser un tipo grande, era como la nueva estrella en el ataque. Y del lado brasileño teníamos en un contragolpe en el minuto 87 a este muchacho que lo habilitan y bueno, se saca fácil al arquero de encima y bueno, iba a cerrar el partido para el lado de Brasil, nada más y nada menos que Ronaldo, el fenómeno, ahí acompañado de Bebeto, la que sería la delantera finalmente de Brasil en Francia 98, después de la baja de Ronaldo. Ahí vemos a Rivaldo, vemos los nenes que tenían los brasileños, Roberto Carlos y su pelada tan característica, rompiendo el offside. Ronaldo, que cuando picaba, bueno, anda a agarrarlo vos, y creo que el arquero es Andy Kopke. Andrés y bueno, quedó, bueno, ahí está, terrible, queda desparramado para siempre, con un Ronaldo que estaba en la mejor forma física de su carrera, sin lugar a dudas. Un Ronaldo intratable que ponía a Brasil primero campeón de América y después todo el mundo creía o creíamos que íbamos a ver a un Brasil nuevamente campeón del mundo. Porque a diferencia de lo que pasa, quizás es comparable con esto de Argentina ahora, salvando las distancias porque yo no veo una incorporación de figuras tan grande como si tuvo Brasil, pero este Brasil de la previa entre Mundial y Mundial era mejor que el campeón del mundo. El Brasil que se vio en 95, 96, 97 era mejor que el Brasil campeón del 94. No digo que en Argentina pase lo mismo, pero no se ve una caída estrepitosa del nivel argentino, y sí se ve algunos jugadores que no habían jugado al Mundial que mezclan bastante bien. Yo creo que la mayor duda que tiene el equipo argentino es primero si tiene reemplazo de Di María, que apareció en momentos muy importantes, y después el verdadero nivel de Messi, porque me ha tocado hacer transmisiones en eliminatorias con el querido amigo Diego Mendoza, que le mandamos un abrazo, y realmente Argentina, cuando Messi estaba en cancha, no se lo terminaba de ver del todo bien. Es cierto que aporta otra cosa, es el imán para muchos, tiene quizás un momento de claridad que te puede ganar un partido, de eso no hay dudas. Pero siendo este un equipo que corre mucho, un equipo muy ligero, Messi hoy uno lo ve en otro ritmo y tiene mucho que ver, Nacho, que me perdonen todos, con la liga donde juega. La liga, la MLS, tiene un nivel bajísimo. Vemos que hay jugadores que van allá
y no voy a faltar de respeto, no voy a decir parece que se olvidaron de jugar, pero dicta mucho su nivel de lo que hemos visto en otro momento. A ver, pasa con Weigand, que ahora vuelve a la primera de Boca y juega muy por debajo de lo que jugó en algún momento. Nos pasa con el hijo de Redondo, que fue a jugar al MLS. Era a ver, no voy a decir que era la figura del fútbol argentino, pero era un tipo que uno lo miraba con una proyección para otra cosa, quizás para jugar en Europa, quizás para jugar en la selección, y uno lo ve hoy y decís, me parece que está como desperdiciado en una liga de este tipo. Pero bueno, nada, no es casualidad que jugadores que no pueden jugar más en otro lugar vayan a finalizar su carrera al fútbol de los Estados Unidos. No hablo de Messi necesariamente, hablo de otros como Suárez, por ejemplo, que ya el físico no le responde y sin embargo para jugar en la MLS todavía le da. De sobra, de sobra. Sí, es una liga de claramente un nivel inferior, más para preparar a lo que debería ser tu figura todos de espada para el Mundial. Pero bueno, también sabemos lo que es Messi a nivel futbolístico y mental, que es de esa clase de jugador que hay muy pocos en la historia del mundo, que de repente te dice, hay que jugar ahora, bueno, vamos a jugar, y te puede pintar la cara. Tal cual, entonces, sí, sin dudas. Es de esos jugadores, tal vez como en su momento, obviamente, con Maradona, que Maradona tal vez no jugaba 6 meses y cuando jugaba te pintaba la cara. Entonces, tal vez no necesita tanto el contexto competitivo de los fines de semana y él puede ponerse el chip competitivo cuando quiera, ya lo ha demostrado, ya sabemos cómo es, y además los jugadores de ese nivel, como siempre, no se olviden de jugar, ¿no? Nosotros estamos 2 semanas sin jugar al fútbol y parecemos, obviamente, retirados. Ellos pueden estar 6 años sin jugar, que agarran la pelotita y siguen siendo los cracks que son, ¿no? Pero bueno, sí, total. Hay que ver qué tanto le influye, ¿no? Tal vez tal vez la ventaja de que el Mundial sea de 48 equipos le da tal vez los primeros 3 partidos para meterse de vuelta en el ritmo y el nivel de tal vez una Copa del Mundo para llegar a 16avos de final, octavos de final ya en su mejor forma. También él es grande, él ya conoce su cuerpo, él ya conoce su nivel, ya conoce cómo son sus fases en un torneo de esta índole, que son torneos cortos, no torneos de un mes donde tenés que dejar todo y ya está. Así que nada, que no esté en una liga competitiva obviamente influye, pero creo que para un tipo como de la calidad de Messi no creo que el impacto sea tan grande como puede ser tal vez en otros jugadores. Sí, bueno, a ver, yo siempre voy a la referencia de algo que es de otro deporte, pero me parece que es comparable. En algún momento, Luciano Aymar ya solo jugaba para el seleccionado argentino. Iba, entrenaba y estaba a disposición del seleccionado y ya no jugaba más por clubes. Tranquilamente Messi podría darse el lujo de hacer esto. Sí, si no fuera una bestia competitiva que quiere jugar, quiere ganar aunque sea en eso, quiere ganar aunque sea en la MLS, sin dudas podría hacer esto. Nada, uno siente, como decía Nacho, que no va a ser influyente, o por lo menos no va a ser lo más influyente en su nivel, pero no deja de ser una duda, y fundamentalmente, otra de las cosas que me parece que uno tiene que tener en consideración es si Messi entiende, ¿sí?, que por ahí no está para jugar todos los partidos, porque yo creo que en algún momento, hoy con un fútbol que te deja tener 5 cambios, lo cual hace que mirar para el banco con 15 opciones de reemplazo como son hoy, bueno, y 5 variaciones, puede tener otro rol. No voy a decir que lo guardes a Messi en el banco para jugar 10 minutos, no estoy diciendo eso, pero sí que si vos jugás los 3 partidos de la clasificación de la primera ronda, en una primera ronda donde entran los primeros 2 y entran muchos mejores terceros, bueno, ahí quizás podés elegir los momentos, podés saltar algún partido que hace que tengas más descanso para cuando llegues al mano a mano, cuando llegues al mata-mata y tenerlos vigentes. A ver, en algún momento debatíamos con colegas cuando Basile ponía todo, depositaba todo en un Riquelme para jugar un Mundial 2010, que Riquelme finalmente no termina jugando porque Basile se va antes y todo lo que pasó, la pelea con Maradona, pero uno lo veía en ese momento, que Riquelme ni siquiera jugaba todos los partidos en Boca, ¿sí? Decías, bueno, va a jugar en la selección, y vos tenés que jugar 7 partidos en un mes, ¿sí? Bueno, claramente debe estar pensando en que juega el primero, el segundo no juega el tercero. Digo, tenés que hacer una planificación de ese tipo, porque si no te da para que juegue todo el partido en 30 días. Bueno, me parece que... No, yo lo veo más como tal vez el primer y segundo partido que juegue 60, 70 minutos, el tercero que descanse, y después, bueno, ya... Bueno, ahí está.
de lo que es 16avos en adelante, salvo que tengas algún cruce demasiado favorable, tenés que jugar ahí todo tenés que partido. jugar. Claro, ahí tenés que O sea, jugar, sí. salvo que tengas tal vez la suerte de que te pase como la semifinal del 2022, que vaya ganando a un equipo 3-0. Bueno, ahí tal vez podés sacarlo 30, 35 minutos, 20, para que descanse. Pero vas a tener que contar con él de entrada. Para mí la clave es que en la fase de grupo juegue lo menos posible. Si es también que te lo permite, porque uno piensa que ya está clasificada, debería estar clasificada, Total. pero nada, ya Después haremos fútbol de análisis. fútbol. El fútbol del fútbol, Sí, ya haremos sí. análisis de los rivales de Argentina y nada, si bien yo fui los primeros que dijo Argentina debería sacar 9 puntos, Austria y Argelia tienen lo suyo. Argelia además tiene últimamente mucho jugador nacionalizado que se está acoplando a la selección, inclusive justamente uno que mencionamos que lleva el nombre de Enzo Francescoli, que es Enzo Zidane, uno de ellos jugando para Argelia, después Ibrahim Massa, que es un jugadorazo del Bayer Leverkusen, salido de las inferiores del Hertha Berlín, y muchos jugadores que están en un nivel altísimo en Argelia que puede complicar el partido a cualquiera. Una Austria que en la Eurocopa fue sensación, en una de las últimas Eurocopas fue sensación porque desplegaba un fútbol muy interesante, muy ofensivo, muy vertical, que sorprendió inclusive a la misma Holanda, a la que le ganó 3-2 creo que el mejor partido de la fase de grupos, hasta mi día el mejor partido de la Eurocopa, que terminó teniendo mala suerte después en los cruces de octavos de final, pero que podría haber avanzado mucho más de lo que avanzó, y es una selección que obviamente sin tal vez un nombre rutilante o dos nombres rutilantes se basa en un fuerte de equipo, ¿no? Muy parecido a lo que era Italia tal vez en el 2021. Total, 100%. Y además, como decimos, ¿no? Fútbol, partidos son partidos. Obvio. Sí, la única Nada, que más allá parecía estar un de... nivel abajo, Jordania, obviamente, que no tiene ningún. Que ese sí debería ser un partido que Argentina gane tranquilamente y que ponerle que tenga mucha mala suerte contra Austria y Argelia y termine perdiendo dos, con ganar la Jordania por 4 o 5 goles de diferencia debería alcanzarle para pasar como mejor tercero. Tal cual. Bueno, son las variantes que va a tener este mundial, que también dentro de poco estaremos analizando en nuestro podcast de Quinto Cambio. Nacho, nos queda una última edición no oficial Así es. en el año 2013, porque los campeones de aquel momento, que eran España de Europa y Uruguay de Sudamérica, se enfrentaban en este amistoso disputado en Qatar. Y ahí está la selección del maestro Tavares. Arrancaba España arriba con este gol de Cesc Fábregas desde muy lejos, Más que por decir, sobre el diría bueno. de Muslera en contra, porque si bien no Sí, contabiliza como bueno, gol en contra, si iba, yo iba a si decir sobre tendría el que ser ese bueno de gol, yo diría que le Muslera. hizo un gol en contra. Sobre el bueno de Muslera, que bueno, una carrera muy longeva, Sí. Muslera. Y sí, terrible. La, bueno, floja reacción del arquero. Sí. eh, Esos errores que mejor que que te pasan ponía, en un partido amistoso, ¿no? sí, totalmente, sí, sin dudas. Ponía por delante al equipo comandado por Vicente del Bosque y iba a empatar el partido transitoriamente Cebolla Rodríguez, quien en algún momento fue bautizado como el mejor volante izquierdo del mundo por los medios españoles. Ahí el querido Cebolla ponía el 1-1 transitorio. Vemos al pelado Cáceres, a Cavani, bueno, muchas de las figuras de aquel Torreira. equipo uruguayo. Ahí está el querido Suárez con esos dientes bien afilados, dispuestos a morder a quien se ponga por delante. Y Cebolla ponía el 1-1 transitorio que, bueno, igualaba hasta dos selecciones, un gran pase del pelado Cáceres. Iba a decir, una España intratable en aquellos momentos. Un Sí. partido que se iba a repetir rápidamente porque iban a enfrentarse en la Confederaciones 2013. Copa Confederaciones que, a diferencia de la anterior que nombramos, fue una Copa Confederaciones de lujo, con España, con Italia, con Brasil, con Uruguay. Bueno, grandes equipos. Y ahí lo vemos a Pedro poniendo el 2-1 para España, tras el lamento después de Diego Lugano. Bueno, No sé si las Lugano se figuras que tenía lamentó más por España el también. gol o porque no le pudo pegar a nadie en esa jugada. qué, qué pedazo de crack Diego Lugano, por favor, una Qué personalidad fenómeno. impresionante, impresionante. Y qué jugadores que tenía España, ¿no? Uno a veces pierde la dimensión de haber tenido en el mismo campo de juego un equipo tenía bueno, Iniesta, Xavi, bueno, en otra época Xavi Alonso, Sergio Busquets, digo, un medio que, bueno, te nace Puyol. una vez cada 100 años. Puyol, Sergio Ramos, que deben haber sido los mejores defensores de la historia de España.
y junto tal vez con algún que otro Fernando Hierro, pero que Fernando Hierro jugaba más adelantado sobre el principio de su carrera. No, creo que a España se les juntó, cuando decíamos antes, hace un rato, de se juntan todos en una generación. Bueno, esto que se te junten todos en una generación, porque la verdad, el poderío que tenía España en esos 6-7 años fue descomunal. Sacaba mucha ventaja. Totalmente. Bueno, Pedro ponía el tercer gol y el que le iba a poner cifras definitivas a este marcador. Quiero decirle con todo cariño a la selección española que le reconozco su grandeza, pero en la Copa Confederaciones de 2013 los merecimos eliminar y sin Balotelli y nos terminaron dejando fuera por penales. Voy a lamentar toda la vida lo mal que le hizo al fútbol italiano no ganar ese día. Además de que la final de la Euro 2012 eliminó un proceso donde Italia ha hecho una Euro muy buena, pero después de perder 4-0 a la final, bueno, tenés que bajar la persiana y decir, listo, ya está, vámonos. Pero bueno, había sido un buen momento, una buena renacida momentánea del fútbol italiano que, como vimos, ha tenido muchas en los últimos 20 años. Veremos si le alcanza para tener la definitiva y por lo menos ir a disputar este mundial tripartito entre Estados Unidos, México y Canadá.